Muy buenas noches, ¿cómo están? Me presento, soy el doctor Álvaro Andrés Waldrón Becerra, estudiante de la especialización de anestesiología veterinaria, y tomé este tema para analizarlo en mi materia de ética y legislación. Entonces, vamos a hablar de la toma de decisiones en anestesia veterinaria de urgencias con o sin consentimiento, teniendo en cuenta eh, las diferentes sesiones que tuvo el doctor Santiago durante el módulo, en el cual pues trató de ser lo más claro y conciso, explicándonos eh, lo que debemos tener en cuenta como médicos veterinarios y como anestesiólogos en nuestro futuro profesional. Entonces, la toma de decisiones en anestesiología veterinaria es un proceso crucial que implica evaluar y gestionar los riesgos asociados con la anestesia en el uso en animales. Así que debemos tener unos aspectos claves a consideración y tenerlos muy en cuenta siempre a la hora de realizar procedimientos anestésicos. Entonces, principalmente encontramos la evaluación preanestésica, la selección del anestésico a usar, monitoreo del paciente, control del dolor y consideraciones especiales. Entonces, en cuanto a evaluación preanestésica, debemos tener en cuenta que es la realización de exámenes físicos, paraclínicos y demás que nos permitan identificar posibles riesgos y condiciones subyacentes que pueda llegar a presentar cada paciente en específico, o sea, de manera individual. Entonces, dentro de los exámenes paraclínicos encontramos el cuadro hemático, que es el básico con el que revisamos pues eh, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, químicas sanguíneas, funcionalidad hepática y renal, entendiendo esto como los dos órganos principales en la síntesis y extracción de ese medicamento anestésico que vayamos a usar, y tiempos de coagulación, que ya es como para una cuestión en caso tal de que haya alteraciones a nivel plaquetario. La selección del anestésico. Entonces, ya cuando tenemos los resultados de los exámenes físicos y paraclínicos y demás, debemos también tener en cuenta, y ya entra aquí a colación, el, el animal, ¿cierto? El paciente. Entendiendo pues que debemos tener ya en cuenta no solamente esos exámenes, sino también la especie, sea gato, perro, o especies no convencionales. La edad del animal es muy específica en este caso de escoger el tipo anestésico, ¿cierto? El estado de salud, que lo vamos a evaluar con el examen físico y los exámenes de sangre, y demás, pues para la hora de la elección del anestésico. El monitoreo del paciente, que debe ser constante, ¿cierto? Desde la fase preanestésica, durante la anestesia y pues aún más después de la anestesia, en el cual pues vamos a estar pendientes de frecuencia cardíaca, presión arterial y demás parámetros que nos indiquen que el paciente se encuentra en óptimas condiciones antes, durante y después de su anestesia. El control del dolor, súper importante, en el cual pues debemos administrar una analgesia adecuada para minimizar pues el dolor y el estrés que se le puede ocasionar al paciente, teniendo en cuenta que dentro de lo que se le ofrece o dentro de lo que ofrece una anestesia debe ser ausencia del dolor, ausencia de conciencia y relajación. Entonces está muy importante y debe ser también un punto súper a tener en cuenta el control del dolor. Consideraciones especiales, entonces ya aquí encontramos la edad nuevamente, el tamaño de la mascota, también determinar si es la anestesia inhalada o portiva, el tamaño del tubo o las dosis, ¿cierto? La raza del animal también depende mucho. Recordar que pues, hay pacientes en los que no se puede usar cierto tipo de medicamentos, entonces nos hacen indagar
y pensar diversos protocolos anestésicos. Entonces también esas consideraciones especiales las debemos tener muy en cuenta. Ahora, dando esto como introducción, manejar la anestesia veterinaria en urgencias requiere una combinación de conocimientos, habilidades y experiencia, pero sobre todo el tener claro que siempre se va a buscar el bienestar y la preservación de la vida del paciente, haciendo uso de los principios de autonomía, ¿cierto? La toma de decisiones, obviamente teniendo pues el beneficio de poderse equivocar en esa toma de decisiones, que eso es la autonomía, la beneficencia de hacer bien sin importar que también nosotros pues, nos hagamos daño, la maleficencia, siempre hacer el bien, y la justicia, ¿sí? Entonces debemos tener muy en cuenta estos principios a la hora pues de manejar anestesia veterinaria, más que todo en urgencias, pues las decisiones en las urgencias, ese manejo de la anestesia debe ser de manera rápida y efectiva con la finalidad de poder aliviar bien sea en un dolor fuerte en caso tal pues de politraumatismo, poder controlar a un paciente agresivo que no se deja inspeccionar bien y inducir terapias de sueño en pacientes epilépticos. Pues recordar que esas epilepsias por lo general tienden a generar daño cerebral y pues lo que necesitamos es una sedación o anestesia rápida que disminuya el dolor o que nos deje manejar mejor el paciente agresivo o inducir la terapia de sueño en los pacientes epilépticos. Ahora, por tal motivo de que este tipo de decisiones o de manejo de anestesia en urgencias debe ser rápido y eficiente, el consentimiento informado no se le brinda al propietario, ¿cierto? Y las decisiones que se tomen sobre el paciente están amparadas por el artículo 28, previamente expuesto ya por el doctor Santiago en una de las sesiones de la Ley 576 de 2000, que es el Código de Ética para el ejercicio de la medicina veterinaria y la zootecnia, el cual cita, y lo voy a leer, el médico veterinario o el médico veterinario zootecnista quedarán exonerados de no informar los riesgos y posibilidades de tratamiento médico o quirúrgico en los siguientes casos: por ausencia del dueño o responsable del animal, del cual debemos dejar constancia siempre en nuestra historia clínica; cuando la reacción al procedimiento aplicado sea inmediata e inesperada, de tal suerte que pueda catalogarse individual u orgánica, en caso tal de que haya reacciones anafilácticas a medicamentos o protocolos anestésicos usados; y en casos de urgencia, pues como lo mencionaba antes, que necesitemos realizar una sedación rápida o una anestesia rápida, pues con el tal de manejar o evitar procesos epilépticos o manejo a un paciente agresivo. Entonces, como conclusión pues de todo el módulo de ética y demás, encontramos que la práctica de la anestesia veterinaria en urgencias nos enfrenta a los anestesiólogos a diferentes dilemas, los cuales debemos tener muy en cuenta los principios, las leyes y las normas que nos orienten hacia una buena decisión sobre cómo tratar y anestesiar a nuestros pacientes, procurando siempre informar a los tutores sobre beneficios, riesgos o adversidades, pero entender que en oportunidades debemos actuar con autonomía, pues nos ampara la ley. Muchísimas gracias.